¡Bastardos! Vengan a Sarajevo y trabajen acá. Los teléfonos no los molestarán, porque no hay líneas. Este es un lugar alejado de la sangrienta civilización, sin electricidad, sin agua, sin alimentos, solo condones. Mientras ustedes hacen el amor, la vida real y la muerte real suceden aquí. ¡Bastardos! ¡Bastardos! Nosotros desafiamos a ustedes a hacer una pieza real de arte. Vengan a Sarajevo y hagan su pieza maestra en el centro del mundo, en la más significante ciudad del mundo. Muevan, porque nos mueven sus culos, y hagan algo real. Alcen sus voces contra el fascismo. Salven algunas vidas humanas. Alivien el alma del dolor de la gente. Digan al mundo que la estética no es más que una mentira, si el arte no puede enfrentar directamente el horror de la llamada civilización de fin de siglo. Queridos compañeros, nuestros aliados de siempre, vengan a Sarajevo. Nosotros podemos hacerlo. Manifiesto de Sarajevo, citado por Eduardo Pavlovsky en su libro Resistir Cholo. Lo conocí nadador por El Gráfico, aquella revista que hoy no puede ser aquella. Un gran nadador que lo calmó del boxeo. Necesitaba calmarse de aquel social histórico tan gorila, tan Ballester Molina. Tato es Fidel Castro. Es Samuel Beckett. Es Perón. Es Marlon Brando y el Che y nada más. No los imita. Es todos ellos con sus sonetos. Evita los fines de semana. Dijo: yo leo 2 horas por día, los pacientes me pagan para eso, para leer y tomar taxis. Dijo: la muerte, porque yo no la conozco. Hermano gemelo mayor, ciudadano ilustre, yo te saludo públicamente, porque como vos no hay nadie que me haya enseñado tanto. Por eso las palabras del compañero estuvieron llenas de afecto y de cariño, de reconocimiento, y eso es lo último que uno no pierde. Y hay un reconocimiento que uno no le interesa tanto, sí, menos, pero ese tipo de reconocimiento sí, porque uno está cerca y es sensible a los que justifican el hecho de que lo que ha hecho uno les ha llegado. Yo me sorprendo a veces cómo les ha llegado, pero es el teatro. Otra cosa curiosa que pasó en esta mesa es que en algunos otros homenajes que me han hecho siempre está Brisky. ¿Dónde viniste? ¿Quién te invitó? Él está siempre, y siempre haciendo alguna cosa mía esto. Y si yo vuelvo a hacer teatro, no voy a dejar de hacer teatro con, para mí, el mejor actor de teatro del país, que es él.
Así habría hecho Galeano. Más de 40 obras teatrales escritas, iniciador del movimiento de la vanguardia en la década del 60, con obras que se siguen representando hoy, como La espera trágica, o Somos, o Robot, Camello sin anteojos, entre muchas otras obras. Creador de un teatro político único, que en el año 1973 se estrena con una enorme resonancia nacional e internacional, una pieza que es considerada una de las glorias del teatro latinoamericano, El señor Galíndez, pieza que va a ser registrada muy claramente por la inteligencia de la derecha, y que va a generar luego la prohibición de telarañas, ustedes recordarán, prohibida por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el año 1977, en plena dictadura, cuando llegan a hacer apenas 2 funciones de la obra, viene la prohibición y no la pueden hacer más. Y luego esa misma obra va a generar que en el año 1978 Tato sufra un intento de secuestro y por supuesto ahí empieza el exilio. Primero a Uruguay, después a Brasil y finalmente se instala en España. Yo quiero decir que en este brevísimo recorrido habría que agregar la nueva etapa de la producción de Tato Pavlovsky, que empezaría desde mi punto de vista con la obra Potestad, una obra del año 1985 que Tato y Susie Evans siguen haciendo. Mi padre fue boxeador, fue campeón aficionado el año 21 o 22 y bueno, yo nací en el 33, pero digamos, de entrada un hermano era campeón liviano, él era campeón pluma, el boxeo formó parte de la idiosincrasia de un pensamiento deportivo en mi infancia. Había un ambiente de recepción, al deporte en general, pero el boxeo siempre fue como una meta familiar importante. Y yo fui a todas las peleas eliminatorias porque papá era jurado de box. Entonces era un ritual, me invitaba a comer, conversábamos. Es decir, que siempre viví el ambiente de box. Yo hubiera sido un buen medio pesado yo. Boxeaba muy bien, pero no peleaba. El problema es que yo estudiaba medicina. Era medio difícil estudiar medicina y boxear. No es tan fácil establecer de qué modo tal mujer o tal deporte se ha introducido en nuestra vida. En mi caso el deporte es familiar. Papá era campeón de box, peso pluma. Vengo de una familia acomodada, pero en esa época los campeones olímpicos venían de familias oligarcas. Él me enseñó cosas elementales y muy buenas. Teníamos en la familia una cultura de no dejarse pegar. Esa era la habilidad que enseñaba papá. También la de pegar y salir. Jugaba con el adversario de lejos, con la distancia. Me recibí de médico en el 57 y un primo me llevó al teatro porque había un tipo que era interesante. Así que vi por primera vez Esperando a Godot. Tuve una sensación curiosa ligada a la pérdida del sentido y la identidad. Todo eso estaba en Beckett, pero sin hablar del tema. Vos estabas ahí y agarrabas con el cuerpo todo. Me impresionó que hubiera un dramaturgo que expresara tan bien mi modelo de angustia. El teatro me ha curado, me dio pasión y sentido a la vida. A los 77 años me pregunto, antes de cada función, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Y cuando salgo de la función encuentro sentido. El teatro no es más que esto que te estoy diciendo, pero es mucho para mí. Sábado, 3:30 de la tarde, me he sentado acá. Ana María, mi mujer, está sentada acá, 1,30 m de la pata. Del sillón está sentada mi hija, Adriana. Sábado, a las 4:15 de la tarde. Yo todos los sábados a las 4:15 me siento de la siguiente manera. La pierna derecha en ángulo agudo y la pierna izquierda en ángulo recto.
La pierna izquierda 3 o 4 centímetros el talón del piso. Esta es la posición mía todos los sábados a la tarde. Claro, alguien dirá, ¿por qué? ¿Por qué esta posición? Esta posición podría ser natural, una posición espontánea, fresca. No, pero no lo es. Es una posición sofisticadamente estudiada, científicamente lograda y antropológicamente buscada. Esta es mi posición de los sábados a la tarde. Estoy totalmente científicamente ubicado en esta posición. ¿Por qué? Esto tengo que estudiar la historia de la relación vincular, corporal con mi mujer, la historia del vínculo, del amor. Yo tengo 55 años ahora. ¿Qué le voy a hacer? Pero tengo 55 años. Mi mujer en una época estuvo locamente enamorada de mí, locamente enamorada de mí. Y yo jugaba al rugby inglés. Tenía 25 años y jugaba en primera división, tenía un físico excepcional. Y jugaba, y mi mujer, era la época que no había grandes tribunas, grandes cementos, no, había un alambradito y ella me iba a ver. Yo jugaba en segunda línea, que eran los saltos que cuando tiraban la pelota, se tiraban en el aire para agarrar la pelota, y yo agarraba la pelota, y yo la agarraba en el aire y la miraba a ella. Y ella me miraba con esos ojos celestes y me sostenía la virilidad. Yo no jugaba para mi equipo, jugaba para los ojos de mi mujer. Y ella me miraba y yo bajaba la pelota, despacito, 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 despacito. Claro, esto hace 30 años. 30 años. Mi mujer estaba enamorada hace 30 años de mí terriblemente. Ahora tengo 55. Y yo me pregunto, ¿cómo hacer? ¿Cómo recrear esas moléculas de amor que irradiaba mi mujer por los ojos verdes hasta mí, que me mantenían en el aire, casi en cámara lenta, y bajaba la pelota? ¿Cómo hacer? Bueno, hay que tener tácticas y estrategias. Por ejemplo, esta posición, los sábados a la tarde, es una posición, porque desde aquella época hasta ahora ha habido una especie de meseta decrépita, endocrinológica, biológica, química, neuronal, hormonal, física y sexual, evidentemente, no soy el mismo. Entonces me tengo que cuidar. Mis amigos me dicen, ¡qué narcisista que sos! Es que con las mujeres hay que ser narcisista, cuando uno envejece hay que ser. Entonces me cuido. Me cuido mucho, me cuido. Esta, por ejemplo, es una posición magnífica, que es, llega a sonar el timbre o el teléfono, los sábados yo me puedo levantar. ¡Tac! No puedo joder mucho por la hernia de disco, ¿no? Mi mujer hace 10 años que no me mira. Pero por lo menos yo me siento hombre cuando me levanto. Él hubiera sido un médico bastante malo sin el teatro. Pero también es cierto que entre los actores, los directores y los dramaturgos, me parece que sus conocimientos médicos en psicoterapia y en dinámicas grupales le permitieron ser un mejor actor. Y esa interrelación fue muy potente, aunque él tenía bastante claro que el desarrollo de una escena psicodramática en el marco de un grupo, en relación a los aspectos, si ustedes quieren, las fantasías, la simbología, aquello inconsciente que puede emerger en un grupo y en una escena psicodramática, no tenía nada que ver con una obra de teatro. Es cosa que la gente suele confundir y que él no confundía para nada. Él hacía psicodrama a las 6 de la tarde en un grupo 2 horas, o con 100 personas en la Facultad de Psicología, y después iba a hacer su obra, que era por ahí en el Teatro Ciudadano en 1985, 5 personas a la noche, 5 personas de público, no de elenco. Yo no creo que haya una cuestión conceptual de migración y de evolución de la psicoterapia de grupo, teatro. Creo que eran dos grandes pasiones, como tampoco creo que hubo del boxeo, psicoterapia de grupo, ser hincha de Independiente. Era un tipo apasionado que no jugaba a la ruleta, pero si jugaría a la ruleta jugaba plenos y no cuadrantes. Y entonces jugaba muy pleno, como también jugó pleno políticamente. Quizás no tanto partidariamente, era un tipo pleno, era un tipo que se comía un sándwich enorme, era un tipo pleno, y era entonces el deporte con ciertas pasiones, el boxeo, Independiente, después con cierto favor hacia mí, me imagino que también nos hicimos hinchas de Ferro unos años, yo sigo siendo hincha de Ferro, el grupo como concepto, la implicancia de él como intelectual, aquel intelectual que debe expresarse sobre la realidad que vive, y él consideraba que los médicos tenían que ser intelectuales, es decir, que el médico nunca podía ser
un técnico de una profesión, y mucho menos un terapeuta. Les pareció una vergüenza. Es decir, que los terapeutas, los psicólogos y los psiquiatras no se expidieran sobre la realidad. Bueno, ahí yo creo que él encuentra en el teatro una manera de decir algunas cuestiones socialmente que me parece que por la época, de alguna manera, cierta cosa, cierta limitación, cierta cuestión hegemónica de algunas estructuras psicoanalíticas y también psiquiátricas, era más difícil decir. Era otra época, aunque ahora sigue habiendo estructuras hegemónicas, pero en ese momento, imagínense ustedes, década del 50, década del 60, decir algunas cuestiones de la realidad, yo creo que él encontró el teatro. Aunque también lo cierto es que también encontró desde el psicoanálisis o la psicoterapia, existió un documento muy conocido que se llamó Plataforma, donde ellos rompen, ¿no?, con la Asociación Psicoanalítica Argentina, justamente por no expresarse sobre la realidad, sobre Cordobazo, sobre hechos biográficos. Pero hubo una gran sinergia entre estas grandes pasiones, pero no necesariamente una secuencia lineal, ¿no? Yo creo que la gran diferencia es que como autor él inclusive te diría que ha sido un visionario, ¿no? Por ejemplo, él ha hecho El señor Galíndez en el año 73, hablando de la tortura. No es que no se torturaba antes, por supuesto, pero sí esa cuestión de reemplazo con la tortura, digamos, toda esa imagen, todo el planteo del señor Galíndez que sucede en Argentina, y después aparece el golpe del 76, hace Potestad antes de lo que sucede en las situaciones, es decir, como si tuviera una capacidad de ver ciertas cosas por adelantado. Y por otro lado tenía una soltura en el lenguaje, ¿no?, para escribir, que yo creo que ha identificado en muchas situaciones a mucha gente, y entonces yo creo que eso es más potente que ser actor. Cuando lo dirigí, y también en otros momentos, también cuando hacía con Veronese Margarita y con Norman varias obras, pero yo dirigiéndolo lo que noto, lo que siempre noté, digo, más allá de estar en el escenario, es que es un actor totalmente maleable, no conflictivo, ¿no?, disciplinado, escuchando exactamente lo que querías decir, proponiendo, pero muy predispuesto a lo que vos le digas, ¿no? Cosa que no es tan común ver en todos los actores, ¿no? Siempre hay una... Además, uno se imagina a mi padre como una persona, bueno, como que es grandota y con cierto ego, como lo tenía. Sin embargo, no lo tenía puesto ahí. Lo tenía puesto, sí, una vez que actuaba, pero no cuando ensayaba, ¿no? Por eso cuando Ana María me dijo que vos habías hablado por teléfono para venir a verme, le dije, carajo, hay amigos todavía. Cuando vos estás jodida, ¿quién está primero? Estoy yo. Y cuando yo estoy jodido, ¿quién viene primero? Vos no tenés miedo. No tenemos miedo, artista. Porque es la verdad. Cualquier cosa que me pasa a mí está vos. Cualquier cosa que me pasa a vos estoy yo. No está... Sé que el otro día sonó el teléfono. 2 veces no contestar. 2 veces. 2 veces. Ana María se puso como una loca, pensó que era Adriana que estaba ahí, pues llamando. Agarró el tubo como una loca. Adriana, soy yo, mamá. Te están haciendo algo, nena, bla, contestá, bla. Se puso como una loca. Saqué el teléfono, déjame hablar. Te mujer loca, déjame hablar. Adriana, no contesté, va a escuchar. Papá, no contesté, escucha, yo lo que te dice papá, no contesté. Déjame hablar. Papá, quiero que sepa que papá y mamá están rezando por vos todos los días, ¿eh? Rezá y tenés paciencia. Que papá... No me mate, por Dios. No me mate.
Yo le tengo un gran respeto a Tato como actor, un gran respeto. Me parece que es el lugar más interesante, más singular, más peculiar. Me parece que ahí hay una potencia que no podría sino ser, lo digo simpáticamente, anticapitalista y antiimperialista. Quiero decir que hay una potencia, una rostricidad, una decisión de operar críticamente con su conducta como actor que lo tiene, que es emancipatoria y que entonces tiene que tener una traducción, aunque sea casi esquemáticamente directa, en una visión del mundo y del hombre emancipatoria, porque ahí hay una fuerza emancipatoria, deseante, gozosa, trágica también. Yo siempre lo veo como un actor, eso, un actor permanente de sí mismo, una especie de esgrima, una especie de actuación para atontarse ante la demanda del mundo, ¿no? Tato actuaba una especie de oligofrénico, de tarado, de alguien que no entiende, y de alguien que no entiende. Claro, es la idea del cocodrilo, le decía yo, del hipopótamo, una especie de idea de un objeto que se te presenta torpe, inconexo, incompleto, intelectualmente debilitado, y entonces vos bajás la guardia. ¿Se entiende? Digo, eso es una situación de actuación, de discusión intelectual con Tato a los gritos en los camarines en relación a la presunción de que Tato no sabía la letra de lo que había escrito. Entonces, unos instantes antes decirte, che, pasemos la letra, pero en realidad para tratar de debilitarte la voz. Entonces, muy cariñosamente esas percepciones de alguien que construye todo el tiempo un grado de gran teatralidad, generoso en eso también, ¿no? Se muestra, pero singular, muy singular. Parecía no tener nada que ver con los textos que había escrito. ¿Se entiende? Él como actor se desligaba, si vos le preguntabas algo en relación al sentido, él era como si no supiera nada de esos textos, como si no tuviera nada que ver, ¿no? Pero no tuviera ninguna relación. Y se colocara ante ellos con una interrogación tan plena como... Eso era muy simpático y muy generoso, digo. Cuando yo señalo el valor en el caso de la actuación de Tato, es porque su actuación es una actuación muy dinámica, muy revolucionaria en un sentido. Sí, me fui al carajo. No mismo. Suenan los teléfonos. Eso, Tato, digamos, excede por actuación, excede la textualidad, su propia textualidad. También a lo mejor es un procedimiento de gran libertad porque es su textualidad, y entonces como actor ha sentido el permiso otorgado por ser el autor de esos textos, y entonces tener más derecho a hacerse presente sin el sentimiento de asesinato que presupone el vínculo de la actuación cuando se libera de la paternidad excesiva del texto, ¿no? Y del intento de aniquilamiento que tiene sobre la pulsión de la actuación, el texto, sea el texto que sea, ¿tá? Bueno, o por lo menos eso estaba en juego o estaba en discusión ahí y se veía en el trabajo, en lo que buscábamos. Mirá, la primera cosa que a mí me llama la atención de Tato es cuando yo me entrevisto con él allá en el año 94. Yo venía con un montón de cosas de la universidad en la cabeza y Tato me dice una cosa muy impresionante. Me dice, a mí no me interesa el teatro como lenguaje. A mí me interesa el teatro como acontecimiento, me interesa el teatro como voluntad de existencia. Es decir, para mí el teatro es la vida, ¿no? No es que yo me comunico a través del lenguaje
teatral, sino que el teatro es un acontecimiento de voluntad de existir en el acontecimiento, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a entender lo que él llama ética del cuerpo, y me doy cuenta que toda la teoría con la que yo venía trabajando, la teoría semiótica, digamos, que era lo que estaba de boga de moda en la universidad en ese momento, no me servía, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a trabajar una línea de investigación nueva que llamamos filosofía del teatro, ¿no? Cuyo maestro fundante es Tato Pavlovsky. Cuando Pavlovsky dice esto de el teatro no es lenguaje, el teatro es acontecimiento, el teatro es algo que pasa, ¿no? Y ya en la década del 50 él hacía lo que se llama teatro amateur, primero con los familiares, ¿no? Casero, digamos, ¿no? Como empezó Stanislavski en su casa, también alta burguesía, ¿no? Hacían un teatro familiar, por decir así, y después Tato se relaciona con un grupo amateur también que se llama El Gallo Petirrojo, ¿no? Pero empieza una inquietud en él por conectarse con nuevo teatro, por formarse, y la década del 60, creo yo, es el gran estallido en la cabeza de Tato, porque Tato empieza a escribir para actuar, ¿no? Es decir, empieza a escribir para ponerle el cuerpo a esa escritura. Subo al escenario por un consejo de un amigo mío, que habiéndome a mí viendo en la calle Corrientes, me esperó al final, me dice, Tato, vos no sos de acá, vos tenés que hacer tu teatro, tus ideas, tu metodología, tu política, tu fuerza, tu coherencia. Pero vos sos el Darío Fo del subdesarrollo. Y la verdad es que yo le obedecí desde ese día a ahora. No me arrepiento. A través de la década del 60 va conectando con un teatro experimental, un teatro de búsqueda, paralelamente va fundando una nueva base política, ¿no? Va, digamos, entrando cada vez más en la izquierda, ¿no? Hay datos muy interesantes de cómo él va percibiendo la izquierda y el interés que siente por la izquierda dentro de esas primeras obras. Religa con la vanguardia histórica, con el futurismo, con el dadaísmo, con el surrealismo, ¿no? Con Antonin Artaud. Es un teatro que habilita la representación de las zonas existenciales más profundas, ¿no? Y es un teatro al mismo tiempo que le permite a Tato algo muy importante, y es poner el cuerpo sin que pase la intermediación racionalista, ¿no? Es decir, un teatro del cuerpo, ¿no? Un teatro que no pasa por la comunicación en el sentido tradicional del teatro, sino un teatro del acontecimiento, ¿no? La improvisación, la invención han sido en mi teatro motor de la creación, motor de lo que yo llamo vida. A mí me gusta mucho esta idea del teatro jeroglífico, porque se opondría a lo que podríamos llamar un teatro muy común en la época, que es un teatro tautológico, ¿no? Y ese teatro a mí no me sirve para descubrir cosas nuevas. El teatro tautológico sería: yo sé A, con el teatro digo A y refrendo A. En cambio, el teatro jeroglífico sería: no sé muy bien qué es esto de la existencia, no sé muy bien cuál es mi lugar en el mundo, no sé muy bien qué es lo que dice la obra, y no sé muy bien qué va a pasar con los espectadores con respecto a esto, ¿no? Es muy interesante en ese sentido, porque Tato le está abriendo camino a otro modelo teatral. Yo diría, no un teatro de la comunicación, sino un teatro de la estimulación existencial, ¿no? Y a partir de ahí conecta con un teatro que él dice: yo no lo voy a llamar del absurdo, no hay que llamarlo teatro del absurdo, todo lo contrario, este es el verdadero realismo, ¿no? Un teatro del descubrimiento de algo que yo no sé antes de hacer teatro, es algo que voy a poder descubrir cuando me ponga a hacer teatro y ponga el cuerpo en el teatro, y ahí voy a poder empezar a pensar el acontecimiento después del acontecimiento, ¿no? Y acá viene el gran crack, que es el giro hacia un teatro político de la comunicación, en el que Tato no va a abandonar ciertas cosas del teatro jeroglífico, pero ya empieza a ser un teatro mucho más transparente, menos misterioso, menos metafórico, y podríamos decir va entrando
en lo que va a ser luego El señor Galíndez, 1973, que ya es un teatro político de choque, ¿eh? Es el teatro por el que después lo va a perseguir la dictadura, digamos, ¿no? O sea, es muy interesante ese periplo, ¿no? Es un periplo de progresiva politización, pero podemos decir que todo lo que él investigó en el teatro jeroglífico, en ese primer teatro de autodescubrimiento y de búsqueda de zonas misteriosas y de contacto con lo inefable, con lo existencial, nunca lo abandona, porque muchos de esos procedimientos van a aparecer en su obra posterior, ¿no? 1974 era. Yo estaba en mi casa y vino Mimi Langer, con Armando Bauleo, los dos amigos. Mimi se estaba por ir a México y me dijo, che, Tato, vos tenés que irte. ¿Vos tenés que irte? Bueno, yo no le hice caso, la verdad que no le hice caso porque, no sé, porque por irresponsable, porque... También me dijo que era por el señor Galíndez, que me la tenía jurada, qué sé yo. No sé de dónde sacaba esa información. La cuestión no di bola, y en el año 78, haciendo Telaraña, me vinieron a buscar. Bueno, ahí zafé, después vinieron a la casa. Encapuchados, armados. Por suerte pude escaparme y me fui a la casa de amigos, que fue lindo, porque estaba con mis hijos mayores, los tres. Después me encontré con mi hermano, con Quique. Bueno, y Quique dice, para un momento, era sábado. Yo ahora me voy a ver un marino. Un marino, sí. Tengo una gran amiga que es amigo de un marino, a las 2 de la tarde tengo cita con él, le voy a preguntar por este asunto. Bueno, vos no te movás de acá, me dice, no te vayas a ningún lado. Dale, dale. Se fue, vino de vuelta, estaban mis hijos, ¿no? Y me dice que el marino le dijo, ¿cuál Pavlovsky? ¿El del señor Galíndez? ¿Que todavía está vivo? ¿Cómo puede ser que esté vivo todavía? Bueno, ahí sí me decidí, me tenía que ir. Los chicos lloraban los tres, nunca había visto a mis hijos llorando. Bueno, me acuerdo que la agarré a Carolina, a mi hija mayor, y la agarro aparte y le digo, mira, no, quiero decirte algo importante, ¿no? Para mí, mi vida es el socialismo. No te olvides nunca. Eso le dije. De ahí pasamos a una etapa que podríamos llamar una etapa de choque, donde Pavlovsky ya se declara fuertemente politizado, ya está trabajando para el Partido Socialista de los Trabajadores, incluso como candidato político. Estreno de El señor Galíndez, donde aparece la denuncia de la tortura en términos institucionales de la Argentina, ¿no? Con un escándalo tremendo porque le meten una bomba, pero a la vez es el momento en el que Tato pasa a ser una figura internacional. Para Tato el señor Galíndez es el gran salto a un plano mundial, ¿no? Y después viene la experiencia de Telarañas, la prohibición de Telarañas y el intento de secuestro que Tato sufre en el año 78 y la necesidad de exiliarse. Pero lo llamativo del exilio es que nunca puso consultorio, es como que siempre pensó el exilio en términos de tránsito. Y ya de hecho en el 80 está volviendo, en 2 años, digamos, vuelve a la Argentina, participa en teatro abierto, pero lo que es muy interesante es que durante todo el exilio y lo que sería el desexilio, Tato hace ya un teatro político, pero no de choque, hace un teatro mucho más metafórico. Y luego lo que llamaríamos el comienzo de una micropolítica de la resistencia, que es el momento de la caída del muro. Tato está escribiendo una obra que se llama El Cardenal, pero no la estrena porque se siente absolutamente desconcertado frente a una respuesta que tiene que dar ante lo que está pasando, es decir, pensar un poco, una suerte de autoobservación respecto de cómo seguir adelante en términos del socialismo en el que él creía.
y finalmente termina formulando esa respuesta en lo que podríamos llamar el teatro micropolítico de resistencia. Él lo llama así, que consistiría en correrse del discurso macropolítico para fundar una micropolítica de resistencia que enfrente desde lo micropolítico a el gran discurso macropolítico del neoliberalismo, el neoconservadorismo mundial, con la figura de la resistencia. Y luego lo que él llama el teatro del borrador, ¿no? Lo maravilloso de Tato es que nunca entró en lo que podríamos llamar una etapa otoñal. Siempre tuvo la potencia de un joven en el teatro. Como si yo te dijera, él iba envejeciendo, pero su teatro no envejecía. Estaba todo el tiempo redefiniéndose a partir de la discusión con la política, con la estética, y todo el tiempo lo que vos sentías cuando veías el teatro de Pavlovsky es que era un teatro absolutamente nuevo, ¿no? Coma, si va a ser grande y fuerte como el abuelo. ¿Cómo le gusta el puré al nene, no? ¿Cómo sabe que le gusta? Sí, lo te dice que le gusta. Pero lo come, que es lo principal. No creo que le guste. Come por obligación. ¿Por qué querés que no se alimente, no? Que no coma nada, que se debilite. ¿Cómo se ve que no sos tan madre? Es que debería comer otra cosa. Debería comer carne. Ya está en edad de comer carne. Nunca me pidió comer carne. A él le gusta el puré. ¿Te gusta la papa de mamá? No dijo nada, ¿viste? No le gusta el puré. ¿Vos crees que no le gusta el puré? Entonces, ¿por qué lo come? Porque no le das carne. Dale carne y vas a ver cómo no prueba nunca más el puré. Vos comes carne y te encanta el puré. Debería comer carne. Ya está grande. A él le gusta el puré. Porque no le das carne. A él no le gusta. ¿Cómo sabés si nunca se lo diste? Porque le gusta el puré. Si no le gustara el puré, le daría carne. Le gusta el puré, pero tendría que comer carne. Come puré porque nunca le ofreces carne. El día que no le guste el puré, ahí le voy a dar carne. Nunca te vas a enterar. Le voy a dar carne cuando no le guste el puré. Es al revés. Va a dejar el puré cuando conozca la carne. Si no comieras carne, ¿comerías puré? Claro, que no digo que no me gusta el puré. Es el complemento. Pobre chico, está harto de comer puré. Si estuviera harto, no lo comería. Y bueno, se va a terminar. Si le gusta el puré, que coma puré. Ah, pero podría comer otra cosa. O vos querés que pase toda la vida comiendo puré y nada más que puré. Ay, si le doy unos pedazos de durazno para empujar. ¿Pero cómo le vas a dar durazno con el puré? ¿Y qué tiene que ver? Vos comes carne con el puré. Pero no tiene nada que ver. Va a terminar, ya me tenés podrido. Terminada de una buena vez. Sos un hipócrita, sos un mentiroso, no te creo nada. ¿Y vos, pibe? ¿Qué opinás de esto? Un mentiroso es un misterio. ¡Qué asqueroso de mierda, hijo de puta! Es una discusión elemental, primaria, pero que refiere a una especie de núcleo, no solamente de núcleo represor de la estructura familiar, sino de un aspecto vinculado a diferenciarse en la obviedad, aún en la presunción del amor, encontrar una diferencia que nos recorte en el vínculo con ese tercero, más allá de la situación que ahí estrictamente son padres e un hijo, y entonces Tato habla sobre cómo ahí está construido una especie de escena poco dinámica, horrorosa, de autoritarismo, donde alguien va a sufrir, va a ser proletarizado. En este caso el hijo va a ser proletarizado por estos padres en su deseo de meterle o no meterle el puré. Pero uno podría pensar que no es solo la familia, que ahí es una situación de juego de opuestos simples, que permiten ir haciendo un crescendo en la escena en relación a los elementos que van, porque aparece un embudo para darle el puré, es decir, la cuchara ya no basta, entonces es necesario producir nuevas tecnologías que permitan que la gente acepte el puré ideológico, temático, propagandístico que todos los días comemos, todo el tiempo.
Parece aludir a la repetición y a la estructura del sello dominante de la cultura que repite y repite y construye de las convenciones una moral, una ideología, una política, y las cosas son así y para siempre. Son así y para siempre significa hay un montón de gente que debe ser excluida, eso lo dice Tato, lo escribe en sus escritos, lo plantea de manera directa. Hay una tercera parte de nuestros compatriotas que deben ser eliminados, que tienen que sufrir las consecuencias de ser pobres y de resignarse a eso. Que quede como testimonio para otro 50% que va a estar colgado del hilo con el terror de caer en ese 30-35% para que un 20% viva bien. Lo dice, lo escribe, no porque sea algo peculiarmente inteligente, pero lo dice y lo escribe. Entonces lo afirma. Después tendrá en ese sentido que rendir también, rendir aceptación a ese acuerdo, de eso que firma, que escribe, que piensa. Me parece que elige una forma de conectarse con el teatro, que tiene una forma de conectarse con los procedimientos vinculados a eso, a ese lugar tan peculiarmente narcisista como es el teatro y la actuación. Él era exigente en no caer en las cosas tradicionales, los ensayos tradicionales. Él no quería la mesa. Y yo decía, vos no querés la mesa porque vos lo escribiste. Porque a mí me agarraban ataques de sinceridad con él, en el término de decir, a vos te viene bien poner de pie una obra sin necesidad del trámite de que, entre comillas, se entienda. Pero las obras de Tato necesitaban de cierta pedagogía, cosa que yo soy enemigo, pero cuando los actores tienen siempre entre ellos y los roles tienen distancias, a veces no. Pero en el caso de Tato, las obras de Tato, no todas, pero algunos roles son complejos. Poroto es la complejidad misma, porque todos, cuando hacíamos Poroto, me decían, pero es un fóbico, es un rajador, un negador. Y Tato estaba diciendo exactamente lo contrario. Entonces, la elaboración de una conducta distinta, no tradicional, no de personaje, sino de un rol con conductas imprevisibles, es mucho más lindo, porque no te atás al estereotipo de conducta, sino acá puede ser así, puede ser asá. Y en eso Tato es excepcional, único. O sea, el torturador es un amoroso, un tipo amoroso que quiere a su familia, a su hija, y tiene ese laburo, ¿no? Tiene ese laburo y tiene que darle de comer a su familia. No es un hijo de puta, no está juzgado, sino que está observado, digamos. Y te está diciendo, todos nosotros somos torturadores también, o podemos serlo, ¿no? La originalidad de Tato en muchos aspectos, y se lo extraña mucho porque lo que más se extraña a uno es lo que uno le gusta aprender, que no sea algo que conozca, sino no. Y él siempre te estaba diciendo algo que era novedoso para mí. No sé si tan novedoso para él, que siempre tuvo la fuerza de coagular escenas que no están elaboradas por nosotros, por la sociedad. Decir que el odio es la materia prima de una revolución, lo decís y te miran feo. Decirle a los hijos, como este monólogo, decir, muchacho,
antes que nada, mi vida es el socialismo. Está diciendo la paternidad fenómeno, ¿no? Pero esto va antes, mi vida es el socialismo. Y a mí me invita a decir, mi vida es el socialismo. Creíste que me conocías, ese fue tu gran error. Pensabas que llegaste a conocerme. Y ahora sufrís porque no sabes con quién estuviste tantas horas, tanto tiempo, tantas horas equivocadas, tanto trabajo mal hecho. Pensabas que la intensidad haría develar hasta lo más íntimo, y es al revés. Lo más íntimo se preserva en la intensidad, porque lo íntimo se convierte en el último baluarte a preservarse. Allí se juega la sobrevivencia. ¿Por qué siempre evasiones, ganando en tu silencio? Yo quisiera que pudieras gritar todas las verdades, que pudieras nombrarme más en tu silencio. Si pudieras insultarme, quebrar la calma, perder el control por un rato apenas. No hablaste antes y no querés nombrarme ahora. ¿Por qué no me denunciás, hija de puta? ¡Gritá! ¡Gritá bien fuerte! ¿Quién soy? ¡Gritá quién fui! ¿Qué es lo que te hice? Sos siempre la misma mierda, antes y ahora. Te pido que digas lo que te hice, que cuentes lo que te hice, que digas la verdad. Lo necesito para mí. Ese es mi triunfo. Allá, en nuestras intensidades, lo único que había era la electricidad y su protagonismo. Algodones con olor a sangre, sangre coagulada, golpes secos en el estómago, una camilla en un lugar inverosímil. De todo eso, lo único que recuerdo, ¿sabés qué es? Los movimientos. Quiero apoderarme de tu cuerpo, de tus huecos, de tus olores, cada zona de tu cuerpo que golpeaba. Conozco cada color de tus moretones. No te entiendo. Antes decía que no ibas a decir ningún nombre nunca, pero ¿ahora qué? Ahora que podés nombrarme, que podés gritarlo para que todos te escuchen. ¿Qué es lo que te hice? Preferí callar nuevamente. Necesito que me nombres, porque yo existí, ¿me entendés? Existí. No te voy a nombrar, no te voy a nombrar. Quedarás en mi silencio, eso es lo que vos querés que te nombre. Ser héroe, eso es lo que querés vos y los otros como vos, que andan libres y acechando. No te voy a nombrar, no te voy a nombrar. Vas a quedar en tu silencio. No los voy a nombrar, no los voy a nombrar, no los voy a nombrar nunca. Estaba en juego en el texto, en la formulación temática de la obra, un apareamiento como un elemento de posesión, pero donde ella iba a negar nombrarlo como una forma última defensiva ante esa situación. Parecía exceder lo históricamente coyuntural, que sería lo nombrado, los represores y los cuerpos de las detenidas desaparecidas sometidas a una sexualidad perversa, etcétera, 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 que uno conoce y sabe de la historia argentina. Núcleo iridiscente de esa moral perversa, pacata, conservadora, que ha entrenado a sus mejores hijos para hacer semejantes aberraciones, porque no eran solamente la mano de obra desocupada lumpen de los servicios, era lo más rancio de la Marina, lo que violaba a las detenidas desaparecidas en condiciones aberrantes e inhumanas. Entonces digo, esa narración, esa formulación se daba también con unos cuerpos de actuación comprometidos con eso, porque se hacía también en un lugar precario como era Babilonia. Toda una serie de cosas que colocaban el acontecimiento, le daban un carácter político. ¿Se entiende lo que digo? Quiero decir, porque era la elección también de un territorio
el que elegía Tato, cuando podría haber elegido ya en ese momento otros territorios para expresar su teatro, su arte, y él elegía un territorio marginal, o alternativo, no marginal, alternativo. Eso. Me da la impresión de que somos época del deber nosotros, ¿no? Del deber quiere decir de una causa. Eso se está desdibujando en estos días, ¿no? El posmodernismo, qué sé yo, las vinculaciones, como hay un mercado, uno no se pone a querer mucho porque va a tener otra, ¿no? Nosotros somos... Él además que no quería hablar de lo que no había vivido. Eso está claro en Tato. Porque le quedaba incómodo las teorías modernas en algo que no estaba en su cuerpo. Y es uno de los precursores de decir, antes que nada, poner el cuerpo, ¿no? Y el socialismo me parece que, tanto en él como en mí, es la causa común, te permite extender tu cuerpo, que tiene una sexualidad, diría el Tato, ¿no? Una sexualidad mayoritaria, o sea, con el socialismo extender tu cuerpo en los otros, ¿no? Me parece que hay mucha poesía, idealización, todo lo demás, pero si el hombre redujera su enfermedad de rendir, de rendimiento, de eficacia, creo que se pondría en un lugar más socialista, digamos, o sea, del otro pensar, ¿no? Eso es lo que Tato quería difundir en lo más chiquito, en lo molecular, metiéndose en la intimidad, ¿no? Y eso lo hacía producir, porque ahora que uno junta todo lo que hizo, tenés una biblioteca. Y cuando más lees, más hay una unidad, una concepción socialista posible. Siempre la línea mantiene lo político claramente, sin ninguna duda. Y, o sea, el social histórico atravesando el teatro. Y se manifiesta de manera no demasiado expresamente, te diría. Tato se cuidaba bastante que no fuera panfletario lo que hiciera, lo que hacía. De todas maneras es contundente. En todas las obras, por lo menos, bueno, era claro su posición política. Galíndez ni que hablar. Por algo le pusieron una bomba al Pairó haciendo teatro el Galíndez, ¿no? Y con Telarañas, cuando hicieron Telarañas, directamente se la hicieron bajar. No, eso yo afirmo mucho por lo que es mi historia, pero obviamente también por algo de que creo intelectualmente en eso, que hay algo del juego. Bueno, hay un extraordinario texto de Tato que escribe también, hay una nota, un artículo de Kesselman acerca del juego y que cuenta la historia de las fichas y del juego del fútbol. Y de cómo él es deudor de la idea del juego y de la capacidad imaginaria y estimulante del juego. La idea de Tato como actor, de su decisión de estar en la escena, de su forma de proyectar su opinión en la escena. Sería, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que más recuerdo de Tato, digamos, lo que más me impacta.
Y en ese sentido, por decir así, de lo que partíamos de la cita, de lo político, de un cuerpo politizado en la escena. No por los enunciados temáticos, sino por el deseo, por su por su decisión de impregnar. Tato era en su vida era todo con una mirada, y no solo con una mirada, sí, con una mirada política en su vida, en su quehacer con el teatro, ni hablar, pero nunca se perdió eso. ¿Cómo decirte? Hasta le surgía hasta naturalmente, no podía hablar de otra cosa, ¿entendés? Estaba atravesado de verdad. En todas sus obras aparece el atravesamiento social y político del momento, claramente, porque son momentos diferentes, pero sí, en todas. Las dictaduras básicamente lo que intentan es abolir el movimiento, suprimir los derechos de aquellos que intentan pensar el movimiento, la vida. En nombre de supuestos valores, detienen el pensamiento, bloqueando todos los análisis en términos de movimiento. Los derechos humanos se suprimen para que no se piense más. Lo que se trata es de inmovilizar los cuerpos o que desaparezcan. La complicidad civil es un conglomerado de cuerpos inmóviles y aterrados. Quedan entonces los cuerpos sin vida, cada cuerpo recortado en sí mismo, replegado. El terror impide pensar el movimiento, subjetividad del terror. Se logra domesticar los cuerpos y sus regímenes de conexiones, pero el cuerpo domesticado ignora el proceso de su domesticación. Se puede en estas condiciones seguir haciendo teatro, filmando películas, escribiendo poesía, literatura o practicar psicoanálisis. Lo que no se puede, en cambio, es construir conceptos o imágenes en movimiento que sean capaces de inventar pensamientos críticos. Es el límite, el pensamiento crítico. Cultura de la domesticación, del pacto. Se aprende a pactar en silencio. Y de improviso, en el medio de tanta atomización resignada, ocurre el acontecimiento. Se gesta a ritmo vertiginoso el fenómeno del teatro abierto. Actores, directores, escenógrafos, técnicos y autores gestan la epopeya a una velocidad sorprendente. El teatro se recupera e inventa su nueva identidad de combate, su nueva forma de resistencia. Ponerse en movimiento de una gran ola expansiva. La bomba que destruyó el Teatro Picadero fue en respuesta al riesgo de la acción militante. Intentó paralizar la gesta, incendiar, parar, dividir. Su oficio. Pero solo destruyó el edificio, porque la gesta rebalsó la anécdota. Existía demasiada intensidad. Hay demasiadas pasiones juntas. Y la mejor vacuna contra el miedo es el cuerpo solidario. Teatro abierto no puede explicarse solo por las condiciones históricas políticas que lo contextuaban. En un sentido fue un desvío de la historia. Puede haber circunstancias históricas que intenten explicarlo, pero esas mismas circunstancias no llegan a explicar en sí la intrinsiquedad de la expansión micropolítica, la recuperación de la identidad cultural como grupo, la recuperación del sentido. Tenemos que recuperar la mística del teatro. No se están jugando solo las posibilidades para futuras nuevas. No se están jugando solo las posibilidades para Tenemos que recuperar la mística del teatro. Se juega, nada No se están jugando solo las posibilidades para futuras la mística del teatro. Se juega. No se están jugando solo las posibilidades para futuras nuevas producciones. Se juega nada más y nada menos que la recuperación del sentido de hacer teatro hoy. Tenemos que reinventarnos otra vez. Resistir es singularizar hoy nuestra identidad cultural. Si yo tuviera que cerrar, diría que Pavlovsky, digamos, nos sigue interpelando desde el presente, digamos. Es decir, Pavlovsky murió, pero Pavlovsky no murió. Es como esa cosa increíble de los maestros, ¿no? Que yo siento que yo sigo escribiendo, cada línea que escribo, la escribo pensando que él la va a leer.
Es decir, hay algo de Tato que es como uno de esos maestros que uno lleva en el alma, ¿no? Y la sensación que tengo es que su actitud frente a la política, ante la relación entre poética y política, su ética del cuerpo, su concepto de estética de la multiplicidad, digamos, su posición frente a lo que él llama el ritornello, ¿no? Esta idea de, digamos, de apropiarse antropofágicamente, digamos, del teatro del mundo para hacer un teatro propio, ¿no? Su idea del teatro como acontecimiento son ideas que llegaron para quedarse, ¿no? Yo por eso creo que Tato está más vivo que nunca. No lo digo por retórica, lo digo porque las grandes ideas de Tato yo siento que son las grandes ideas de las que todavía tenemos que aprender, ¿no? Y me encanta cuando, por ejemplo, uno contacta en la universidad a los pibes más jóvenes con el teatro de Pavlovsky y les revienta la cabeza. O sea, hay algo ahí de una vitalidad que hace que uno no lo estudie a Tato como un clásico histórico, como diciendo, mirá qué bueno lo que hizo en el pasado. La sensación es un clásico vigente, un tipo como que ya no estando presente te sigue interpelando, ¿no? De manera muy auténtica, no lo digo de retórica porque lo quiero mucho, sino yo siento que Pavlovsky te sigue interpelando. En ese sentido, Tato tiene la dimensión de un Beckett, ¿no? de un Ionesco, no sé, de un Bertolt Brecht, digamos. Y yo lo noto esto, tengo la suerte de viajar mucho por Latinoamérica, por distintos lugares del mundo, y Tato es un tipo muy conocido, muy leído, muy admirado y también es, digamos, conocido como maestro, ¿no? O sea, como un tipo cuyas enseñanzas todavía hoy nos sirven para la vida, ¿no? Pues sabes, Tita, que la nena sufrió mucho. Primero lo de los padres y ahora esto. ¿Vos sabés cómo yo conocí a los padres de Adriana, Tita? ¿Sabés cómo conocí a los padres de Adriana? Él tenía un buraco acá en el frontal, 10 centímetros acá, en un redondel así. Pues tiene un agujero en el malar, fosa orbicular derecha como si era labial derecha. Se le veía el piso de la boca, era impresionante. Nunca vi tanto agujero en gesto, nunca en mi vida. Acá tenía en el parietal, parecía una naranja, una salida de masa encefálica. Impresionante, Tito. Ella era 21:45 en la cara. No tenía cara, Tito. No tenía cara, tenía un hueco acá. Apenas se le veía un cachito de coserita acá. Estaban reventados los dos en la cara. Reventados. Nunca tuve tanto agujero en una jeta, te juro por Dios. Los muchachos me llamaron para ver si estaban vivos. Todavía hoy no sé para qué me llamaron, te juro por Dios. Lindo oficio el de médico, Tita, ¿eh? Tita, lindo oficio el de médico, ¿eh? ¿Vos me viste estudiar? Lindo oficio. Me puse el guardapolvo blanco, el aparatito de la presión arterial que me regaló papá. El rosita que me regaló papá. ¿Te acordás? El domingo a la tarde en Belgrano, acá en la calle Cabil. Puse el guardapolvo. Agarré la calle Amenábar, toqué el piso. Apareció uno de los muchachos. Estaba manchado de sangre, tenía el arma acá. Me hizo una tonto. Miré hacia, había otros dos en la ventana. Dos tipos armados. De civiles estaban de civil. Dice, buenas tardes, doctor. Lo llamamos a la institución, dice, porque queremos que usted certifique si la señora ha fallecido. Miré así. La mamá de Adriana tenía el bracito así, estaba reventado, tenía cara. El bracito colgando. Y usted me llamó para que yo certificara si la señora ha fallecido. Parecía una joven. Sí, doctor. Queremos que usted certifique y que diga si ha fallecido o no, porque hace poco estaba gritando. No tenía cara, Tito. El 21:45 así de acá. ¡Pah! Estaba polillado. Hizo pa, 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 se colocaron los tres contra la pared. Lindo oficio el de médico, ¿eh? Lindo oficio, ¿eh? Tito. Lindo oficio. Yo agarré el aparatito de la presión arterial que me había regalado papá. Tenía el bracito así, no tenía cara la mamá de Adriana. Agarré ese, los tres me miraban. Cero. El de la señora ha fallecido.
Tiene 0 de presión arterial. Muchas gracias, doctor. Queremos que usted certificara eso, nada más. ¡Pa, pa, pa, pa! Se fueron los 3 y me dejaron solo. Había sangre en la puerta, en la ventana, en la cama, en el baño. Estaba todo reventado de sangre aquí. Estaba yo solo. Gente joven, la gran puta, ¿eh? Gente joven. Impresionante. No tenían cama. Se habían madrugado en la cama, así, pa, 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 estaban apolillados. El papá y la mamá de Adrián eran fanáticos, tita. Fanáticos, hijos de mil putas. Si no los cagabas a balazo en la cama, se hacían volar la casa del otro día, te hacían volar. A mí cagaron a balazo en la cama y bien hecho. Los hijos de mil putas. Pino Solanas tomó de Rojos Globos Rojos algo y que estaba, si bien le agregó cuestiones como hacen todos los directores de cine, de todas maneras en el final aparece Tato así como loco gritando el resistir. La palabra el resistir ahí es muy importante. Vamos a seguir resistiendo, hay que resistir. Que era una escena muy fuerte, muy linda, además, porque la resistencia estaba dada por resistir porque le querían sacar el teatro, el teatrito de Globos Rojos, y obviamente la resistencia frente, como vos decías, al sistema que te va marginando, te va ninguneando, diría yo, te va sacando de una manera que es interesante, porque no te prohíbe, pero sí te omite, te va omitiendo, ¿no? Entonces, sí, claro, ahí en Rojos Globos Rojos estaba todo el tiempo resistir cholo. La resistencia era clave, porque sí, y el resistir era dicho por Tato de una manera muy, muy elocuente, te diría, le hablaba al público. Así que en el teatro no se muere cuando haya viejos que estén pensando en estrenar.